...16 de mayo de 2024, Rusia, RT, Rusia y China refuerzan su alianza. Eslovaquia está al borde de la guerra civil, dice el ministro del Interior. Zelensky culpa al mundo entero por el fracaso de las tropas ucranianas. ¿Qué se sabe sobre el intento de asesinato del primer ministro eslovaco Robert Fico? Francia despliega tropas en Nueva Caledonia. Misil balístico ruso hace pedazos un puesto de mando ucraniano. Un tanque israelí mata por error a un grupo de sus propios soldados. Putin: en China me siento como en casa. El primer ministro eslovaco predijo hace un mes su intento de asesinato. Un Boeing aterriza de emergencia tras incendiarse el motor. Hallan una bolsa de cocaína en la sede de la policía del Capitolio de Estados Unidos. Médico lleva un año sin rastro de cáncer terminal tras someterse a su propia terapia. ¿Cómo fue el operativo contra el cártel de Sinaloa que culminó en histórica captura de metanfetamina? ¿Quién es Nath Reid y por qué más de 150 de estadounidenses se tatuaron su nombre? El duro mensaje a Milei de su ex jefe: que se ponga las bolas y dirija el país. Hombre sufre decapitación interna y protagoniza un milagro absoluto. Multimillonario estadounidense lanza la oferta del pueblo para comprar TikTok. China, con CGTN, Xi Jinping mantiene conversaciones con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Más noticias dentro del medio que arrastran las del día y las de la semana. El presidente chino Xi Jinping sostiene conversaciones con el presidente ruso. Xi Jinping encabeza ceremonia de bienvenida a China para el presidente ruso Vladimir Putin. Presidente Xi Jinping insta a realizar mayores esfuerzos para promover y proteger la Gran Muralla China. Perspectiva latinoamericana, una encuesta sobre la región china de Taiwán. Comunicado conjunto sobre profundización de la Asociación Estratégica Integral de Coordinación China-Rusia para esta nueva era. Más noticias dentro del medio. Xi Jinping: China y Rusia deben buscar áreas en las que sus intereses converjan y posibilitar el éxito del mundo. Xi Jinping felicita a Putin por nuevo mandato presidencial. Xi Jinping este año marca un hito importante en la historia de las relaciones ruso-chinas. Más noticias. Los aranceles indiscriminados solo perjudicarán a Estados Unidos. Irán, con Hispan TV, Ansarolá de Yemen denuncia papel clave de Estados Unidos en agresión a Rafah y a la invasión de Gaza. La Nakba nunca terminó, continúa como vemos hoy en vivo en Gaza tras el 76 aniversario. Israel reconoce Hezbolá golpea sensible base militar que alberga globos espías. 76 años de la Nakba, revisar la catástrofe del despojo y de la ocupación. Putin visita China y acuerda con Xi profundizar nexos estratégicos ruso-chinos. Ningún blanco israelí está a salvo. Resistencia iraquí golpea Haifa y Eilat. Ismail Haniyeh: la expulsión de Israel de nuestra tierra es inevitable de todos los territorios palestinos. Netanyahu es un fracasado. 7 meses y la resistencia palestina vive. El fuego amigo de tanques israelíes mata a 5 soldados en Gaza contra un edificio ocupado por sus propios militares. Turquía, con TRT, la cifra de niños que cruzan la selva del Darién se dispara en un 40%, dice la ONU. Un atentado contra el primer ministro de Eslovaquia, quien es y que se sabe huyó de Gaza, rehizo su vida en Argentina y sueña con salvar a su familia. Colombia está en el lado correcto de la historia al romper lazos con Israel. Haití y la revolución inconclusa. Emine Erdogan visita Nigeria para generar conciencia sobre cáncer en África. ¿Qué países apoyan el caso de genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia? Al menos 8 países. ¿Qué es la Nakba Palestina? 5 datos claves sobre la catástrofe de 1948. Orquesta de la Amazonía interpreta una ópera indígena en su lengua original. Agencia árabe siria de noticias Sanaa, declaración final de la cumbre árabe condena crímenes israelíes en Gaza. Presidente sirio y príncipe heredero saudita sostienen reunión bilateral. Arranca en Bahrein la 33 cumbre árabe. Presidente Al-Assad llega a Manama para participar en la cumbre árabe. El minuto a minuto de la agresión israelí en la franja de Gaza. Jerusalén ocupada. Los acontecimientos más destacados del día 220 de la guerra genocida. El Líbano, con Al-Manar, jamás celebra el Día de la Nakba
Nakba y dice que Israel no logró sus objetivos en Gaza. Tanques israelíes matan por error a 5 soldados y hieren a 7 más en la franja de Gaza. Las protestas de las universidades de Estados Unidos continúan a pesar de los arrestos masivos y la brutalidad policial. Haniyeh, la gobernanza de Gaza de posguerra, se decidirá con las facciones palestinas. Kani, llevamos a cabo la operación Promesa Justa según cálculos muy precisos. Más noticias. Irak, la resistencia islámica ataca objetivos vitales en los territorios palestinos ocupados con nuevas armas. Yemen ataca barco en el Mar Rojo que atracó en el puerto israelí y a un destructor estadounidense. Hezbollah ataca la base israelí en el Monte Merón y el cuartel general de la 91 División. Venezuela con Telesur, presidente chino y ruso muestran sintonía en agenda bilateral. En portada, Sudáfrica pide a la Corte Internacional de Justicia detener a Israel y evitar el asalto a Rafah. Cuba exige ser sacada de lista de patrocinadores del terrorismo. Minuto a minuto del asedio israelí contra la franja de Gaza. Suman 152 los muertos por inundaciones en el sur de Brasil. Policía chilena desaloja con violencia toma 17 de mayo. Desalojan campamento antisionista en Universidad de California. Primer ministro eslovaco sigue grave tras intento de asesinato. Explosión deja al menos 3 muertos y 16 heridos en Alemania. ¿Qué significa el Día Internacional de la Luz? Mueren 5 soldados israelíes por fuego amigo en Gaza. China se solidariza con las víctimas de las inundaciones en Brasil. En medio de la isla, Cuba debate. Departamento de Estado reconoce la mentira, pero no quita a Cuba de lista de patrocinadores del terrorismo. Amplia repercusión en medios de prensa internacionales de entrevista de Ignacio Ramonet al presidente cubano. Díaz-Canel, Cuba no se ha quedado cruzada de brazos nunca. Nicaragua, con el digital el 19, nicaragüenses reconocen capacidad de gestión de gobierno del presidente Daniel Ortega. 76 años de la Nakba, Nicaragua expresa su solidaridad con el pueblo palestino. A 93 años, Miguel Ángel Ortez, general sandinista y héroe nacional sandino, vive. Los nicaragüenses somos orgullosos hijos de un pueblo de patriotas. República Árabe Saharaui Democrática, con el Confidencial Saharaui, 51 años de lucha del Frente Polisario en el pasado, presente y futuro. Marruecos suministró armas a un grupo islamista en Libia a cambio de liberar 15 terroristas del Daesh de nacionalidad marroquí. Resistir es vencer. El FISAHARA vuelve al Sáhara Occidental en su 18 edición. Cultura y resistencia se funden en la inauguración de la edición del FISAHARA. El ministro de Cultura español dice que no se volverá a considerar Marroquí la capital del Sáhara Occidental. Una delegación del Frente Polisario participa en el seminario del Comité Especial de los 24 de la ONU. Rusia gana terreno en el Sahel tras el fracaso de Occidente. Argelia, con Radio Argelia Internacional, 76 aniversario de la Nakba. Periodistas internacionales se enteran de la realidad del pueblo saharaui, el 51 aniversario de la creación del Frente Polisario. Primera conferencia mediática de solidaridad con el pueblo saharaui. Formación no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Y este 16 de mayo de 2024, la noticia que vamos a analizar es del medio más visto por los palestinos, más censurado por los sionazis, Al Mayadén. Y dice así: cómo ve el derecho internacional la agresión de Israel en Gaza. Historias relacionadas. Egipto responsabiliza a Israel de crisis humanitaria en Gaza. Israel atacó a convoyes humanitarios a pesar de saber su ubicación. Y Israel utilizó a 3 niños palestinos como escudos humanos. Varias instituciones académicas decidieron documentar los actos de agresión israelí contra la población de la franja y concluyeron sin margen de duda que constituye un delito de genocidio prohibido por las normas sin excepción alguna. Pues por supuesto que el derecho internacional público está completamente conculcado por el ente anglo, de la célula de terrorismo anglo, de invasión, de genocidio, de desestabilización y pirateo y robo antisemíticamente denominada Israel. Entonces, lo que queda claro es que no se puede atacar a la población civil, no se puede poner trampas a la población civil y exterminarla, no se puede tampoco en ningún caso devastar y borrar de la faz de la tierra las estructuras civiles, tampoco en ningún caso obligar a los desplazamientos masivos. Todo eso son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y van contra el derecho internacional público. Asimismo, las torturas a retenidos, los secuestros que también y la utilización de escudos humanos de la población civil gazatí, incluida la de niños. El
ataque a bebés, a niños, a mujeres, ancianos. Es tremendo. Las acciones ocurren desde el 7 de octubre de 2023 como violatorias de la Convención de la Convención Internacional contra la Tortura. Esa convención es la que hace que Sudáfrica haya podido, por la vía de derecho, ir a la Corte Internacional de Justicia para la Prevención y Sanción de la Tortura. La Convención para la Prevención y Sanción de la Tortura está firmada por una mayoría de países. En derecho internacional público, cuando hay un acuerdo firmado por una mayoría de países, es obligatorio para el resto, incluso para los no firmantes. Eso es el derecho público internacional. También el informe dice que las fuerzas israelíes mataron a palestinos sin consideración a su condición de personas protegidas por el derecho internacional, como periodistas, profesionales de salud y funcionarios internacionales. También un número de miembros de la ONU han sido asesinados, así como estructuras de la ONU, ¿no? El 70% de las viviendas del enclave palestino también son estructuras civiles, incluidos hospitales, escuelas, universidades, instalaciones de la ONU y lugares de patrimonio cultural y religioso. El patrimonio cultural, artístico e inmaterial de la humanidad también está, material e inmaterial, también está eliminado de la faz de la tierra. También hay un ecocidio. Se ha destrozado el ecosistema, se ha devastado y, por supuesto, los animales también han sufrido una devastación. También la población civil enfrenta niveles catastróficos de hambre y desabastecimiento, falta de alimentos, agua, medicamentos, combustible, y que además está atacando convoyes de ayuda humanitaria, impidiendo que la ayuda humanitaria llegue a la población civil de Gaza. Es una deshumanización y crueldad flagrante. Y esto está reforzado por patrones de conducta de las fuerzas militares israelíes durante los bombardeos y perpetración terrestre en Gaza. También hay fuentes fidedignas y datos claves de, bueno, enterramientos vivos de pacientes, o sea, las violaciones más bestias que se puedan imaginar. También existe una gran línea probatoria sobre tráfico de órganos dentro y tráfico de seres humanos dentro de también otra de las medidas contra la población civil. Y finaliza el documento que recibió reportes sobre atroces abusos en la ciudad meridional de Rafah y otros lugares de la franja, donde más de 1 millón de palestinos buscan refugio, hechos que acentúan la urgencia de las acciones de la comunidad internacional, según los expertos. Vamos a ver qué hace por la vía de derecho los 8 países que tienen presentado junto con Sudáfrica la cuestión en la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto, Yemen ha escalado a una fase 4, donde ya no solo no deja pasar a barcos israelíes, no deja pasar a barcos que vayan y salgan del puerto Eilat y de puertos israelíes, no dejan pasar a países, embarcaciones de países que ayudan a Israel, y la cuarta fase ya es determinar ataques directos al territorio israelí por parte de Yemen. Esa es la vía de hecho, Sudáfrica es la vía de derecho y nosotros tenemos que hacer no desmoralizarnos, no rendirnos, luchar como el primer día con la misma fuerza dentro y fuera de las redes, acciones, además de desobediencia civil y huelga general indefinida para derrocar nuestros gobiernos títeres y muchísimo boicot, boicot, boicot a todos los productos nazis, sionazis y colaboracionistas. Viva Palestina libre del agua al agua. Palestina es árabe. La Carmen López te lo cuenta. Información no